Capítulo 1. Jonás capítulo 1. Qué buen tiempo de adoración. Hay días que, no sé, uno se siente sencillamente con el deseo de estar en silencio y escuchar a los demás cantar y meditar y escuchar las alabanzas. Y hoy fue uno de esos días para mí. Qué bueno fue escuchar a todos ustedes adorando a nuestro Dios. ¿Hay alguien que necesita una Biblia? Que nosotros queremos prestarle una Biblia. Si la necesita, levante su mano bien en alto. Los diáconos colocarán una Biblia en sus manos. ¿No? Muy bien. ¿Sí? O sea, al final del culto usted la deja sobre su asiento, por favor. Jonás capítulo 1. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, tu palabra está delante de nosotros, delante de nuestros ojos, nuestros oídos dispuestos para escucharla, nuestro corazón dispuesto para acatarla, nuestra voluntad dispuesta para obedecerla. Pero ciertamente, Señor, no solamente la disposición del hombre es necesaria, sino tu gracia. Tu gracia para que podamos vencer nuestra carne y dejarnos guiar por tu Santo Espíritu para gloria de tu nombre y en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Pedimos, por tanto, a que al leer esta porción y al meditar sobre sus enseñanzas, que tu Santo Espíritu nos hable, nos transforme. Señor, aquí estamos. Sin ti, ¿qué somos nosotros? Pecadores errantes nada más, haciendo y deshaciendo, deshonrando tu nombre. Por eso venimos, Señor, porque tú te mereces la honra y la gloria y porque nosotros tenemos real necesidad de ti. Pedimos que tu Santo Espíritu, Padre, hable a cada uno de acuerdo a lo que cada uno necesita. Tú tienes un mensaje que quieres que escuchemos y que obedezcamos. Padre, mira aquellos hermanos que no han podido llegar. Algunos están enfermos, otros con otro tipo de dificultades. Pedimos, Señor, gracia, misericordia para con ellos. En este momento, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, queremos interceder en su favor. Que por favor, mi buen Dios, tú les cuides y tú les hables también. Aquellos que escuchan a través del internet, aquellos que escucharán más adelante en las grabaciones, que todos aquellos, Señor, todos nosotros podamos ser estimulados y cambiados por tu palabra. Pues nos colocamos delante de ti, a tu merced, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se les acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás.
Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esta es una historia interesante. Es verídica. Sucedió. Algunos dudan porque un pez se tragó a un hombre y él duró 3 días vivo dentro del pez. Pero a mí no me importa y a nosotros no nos importa si algunos hombres dudan, ¿verdad? Si hubiese dicho que Jonás se tragó el gran pez y el pez vivió 3 días dentro de su vientre y después Jonás lo vomitó, yo también lo hubiese creído. El nombre Jonás significa paloma. Y esta paloma salió volando. Nosotros conocemos que antaño se utilizaban las palomas mensajeras. Me imagino que todavía en algunos sitios lo usarán. Pero si lo hay, todavía, ya es muy raro que esto suceda. Y las palomas mensajeras, las palomas tenían que llevar y estaban entrenadas para llevar el mensaje a sitios preseleccionados. Sus dueños las habían entrenado para que pudieran llevar el mensaje desde un sitio a otro con exactitud. Jonás era una paloma y tenía que llevar un mensaje. Pero él decidió no llevar el mensaje. El mensaje él ya lo tenía, porque Dios se lo entregó. Pero en vez de llevarlo y entregarlo donde Dios le había dicho, él se lo llevó con él mismo, pero huyendo para el lado contrario. Es muy peligroso huir de la voluntad de Dios. Es muy peligroso huir de la presencia de Dios. Algunos creen que pueden. Los padres que una vez tuvieran niños chiquitos, ustedes saben muy bien que los niños les gusta jugar al escondido, ¿verdad? Y los niños huían y papi, me voy a esconder. Y se escondían detrás de algún mueble de la casa y después decían, ya papi. Tú perfectamente sabías dónde estaba ese niño. Pero ese bebé pensaba que estaba bien escondido y que tú no lo veías. ¿Verdad? Él pensaba que tú no lo veías. Sin embargo, tú sabías exactamente, no había
ningún sitio en la casa que él pudiera colocarse que tú no supieras. Se escondía aquí, se escondía allá, tú sabías exactamente dónde estaba todo el tiempo. La verdad es que torpe Jonás, pensando que podía huir de la presencia de Jehová. En el Salmo 139, el salmista dice, ¿a dónde iré? Si yo me pongo en el más alto de los montes, ahí estás tú. Si yo pudiera bajar a lo más profundo del mar, allí también yo te encontraré. No importa para dónde yo vuele, el Señor me encuentra, sabe exactamente. Es más, antes de yo salir para allá, ya Él sabe que yo voy a salir para allá. Y aquí está Jonás, que es una paloma en vuelo peligroso. ¿Por qué el hombre huye de Dios? ¿Por qué el hombre huye de Dios? Es interesante que él es hijo de Amitai, decía ahí la Escritura. Y la palabra Amitai significa luz. Aquí tenemos a un profeta que es hijo de luz, con un mensaje claro para llevar a aquellos que estaban en tinieblas. Es muy interesante que las cosas, nada de lo que está escrito en la Escritura es para sorprendernos en el sentido que no es por casualidad. Eso es lo que quería decir. Dios todo lo tiene ahí muy claro y muy programado. ¿No debemos ser nosotros también como Jonás? O mejor dicho, ¿no somos nosotros como Jonás? ¿No nos ha encargado Dios también algo? ¿No nos ha encargado Dios un mensaje, una tarea? ¿No tenemos nosotros un encargo? ¿No somos nosotros hijos de luz ahora? Que necesitamos llevar un mensaje, el mensaje de luz a aquellos que están en tinieblas. ¿No estábamos nosotros una vez en tinieblas y alguien nos trajo el mensaje de luz? Qué bueno que hubo personas que no huyeron de la voluntad de Dios, sino que cumplieron la voluntad de Dios. Y por eso hoy tú estás aquí en esta mañana, escuchando la palabra de Dios y adorando su nombre. Este es nuestro Dios. Hay muchos que no quieren acercarse a Dios, no quieren acercarse demasiado al Señor, ni quieren que el Señor se les acerque a ellos demasiado. Quieren mantener distancia con Dios. Hay algo en su conciencia que los lleva a eso. Tiene muchas cosas que ocultar, muchos cuartos privados, o quizás no muchos, quizás un cuarto privado, que tú lo tienes ahí encerrado, que no quieres que Dios toque esa área. Pero el Señor tiene otros planes. ¿Por qué el hombre huye de Dios? Vamos a ver algunas razones. En primer lugar, el hombre huye de Dios porque hay mandamientos que no está dispuesto a obedecer. El hombre huye de Dios porque Dios le tiene mandamientos que él no está dispuesto a obedecer. Es interesante notar que la gente, de manera particular el cristiano, puede identificar cuándo el mandamiento es de Dios y cuándo no. Nosotros en particular porque conocemos la palabra. Pero la gente en sentido general conoce lo que son mandamientos de Dios. A veces lo tiene medio tergiversado, pero puede percibir. Y aún así, cuán fácilmente rechazan sus mandamientos.
¿Con qué atrevimiento ignoran voluntariamente su voz? ¿Es posible ignorar voluntariamente la voz de Dios? Absolutamente. La palabra de Dios se terminó de escribir, la revelación se completó hace 2000 años. Antiguo y Nuevo Testamento. El libro más reproducido en la historia después que se puso, desde siempre. La cantidad de copias aún manuscritas en la antigüedad superan por mucho cualquier otro libro de la literatura antigua. Por mucho. Y después que se inventó la imprenta, más aún. La palabra de Dios está por doquier. Prácticamente en cada casa hay por lo menos un Nuevo Testamento de los Gedeones, que alguien les regaló, o que se llevaron de algún hotel. La palabra de Dios está disponible. El mensaje de Dios está disponible. Pero la gente ignora voluntariamente. De hecho, el Espíritu de Dios, por medio del apóstol Pedro, dice que en los últimos días van a ignorar voluntariamente las Escrituras, la voz del Señor, el mensaje de Dios. Tenemos mandamientos claros. Id y haced discípulos. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuántos discípulos del Señor has hecho tú? ¿Cuántas personas han venido al Señor Jesucristo y ahora están siguiendo a Cristo por medio tuyo? ¿Cuántas personas están ahora en los caminos del Señor porque tú te colocaste en las manos de Él para ser su instrumento? ¿Cuántos años tienes tú como creyente? ¿Cuántos años alguien fue instrumento de Dios y vino a tu vida y te trajo el mensaje, quizás 1, 2, 3, quizás 10, quizás 20 veces? Finalmente tú escuchaste el mensaje de la gracia de Dios, tú respondiste al mensaje de la gracia de Dios, porque alguien fue instrumento de Él. Pero ahora, ¿hace cuántos años sucedió eso? ¿Cuántos están en los caminos de Dios por instrumentación tuya? Y huir de la presencia de Dios no es solamente agarrar un barco y salir lo más lejos posible. Hay personas que hacen eso de manera literal. Y están en una iglesia y la palabra de Dios le está martillando y dicen, me voy a otra iglesia. Cantidades de personas. Se van para otra iglesia porque aquí la palabra de Dios le está pegando demasiado duro en esas áreas en las que no quiere obedecer. Entonces se busca otra iglesia más, ¿cuál es la palabra de moda? Light. ¿Okay? Y es así. Pero hay otros que permanecen, pero el problema es que nuestro corazón se endurece a esas verdades. Ya cuando se predica de esa verdad, rebotan en nuestro corazón sin hacernos mella. Y nosotros huimos de la presencia de Dios, no solamente físicamente, sino que hay temas que cuando se comienza a hablar de ellos, tú le das a un switch y te apagas. No me interesa. Y te pones a pensar en otra cosa, sencillamente, eso es tu opinión. Es así. Todos nosotros pasamos por esa situación
unos más, otros menos. Pero ustedes saben que, hermanos, cuando nosotros nos sujetamos a la gracia de Dios, nos colocamos en la gracia de Dios, eso que para nosotros es tan difícil de asimilar, el Señor lo hace tan palpable y tan dulce. Porque también la mayoría de ustedes también han experimentado esa parte, donde dice, sí, yo luché con Dios, con esto y con esto, una y otra vez. Y una vez yo dije, ok, Señor, voy a obedecer. Y cuán dulce. A algunos de ustedes les gusta ir a los restaurantes chinos, ¿verdad? Y les gusta pedir el pollo agridulce o el cerdo agridulce. Y a veces obedecer al Señor tiene ese sentido, ¿verdad? Es agridulce. Porque por un lado el Señor aprieta, pero por otro lado, wow, qué bueno es obedecer a Dios. Por un lado, wow, cuánto sufrimiento, cuántas pruebas, pero por otro lado, qué tremenda satisfacción es saber que estoy en el mismo centro de la voluntad de mi Señor. Y es verdad que a veces nosotros nos desconectamos porque no queremos escuchar, huimos de la presencia de Dios, huimos de su mensaje. Pero qué bueno es cuando nos arrepentimos. Ahí está el mensaje más precioso, la razón principal por la cual tú y yo todavía estamos en esta tierra, para que otros escuchen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Id y haced discípulos de Cristo. Por todas las naciones, por todos los lados. Y entonces hay que responder a ese mensaje. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El mandato es claro, hermanos, y este mensaje nosotros tenemos que llevarlo. El mensaje es claro para el pueblo y el pueblo debe escucharlo claramente también. A menudo el rechazo es evidente. Pero ayer compartía yo con algunos hermanos, el Señor Jesucristo a cuántas miles de personas le predicó. Porque hay un grupo de hermanos que los sábados en la tarde están saliendo por la comunidad a predicar. Si usted no lo sabía, se está enterando ahora. Y súmase. Hay un grupo de hermanos que está saliendo por la comunidad a compartir el evangelio. Y es verdad, hay personas que rechazan. Me decía un hermano que ayer se acercaron a un señor que estaba jugando con unos niños y cuando ellos sacaron el tratado y se lo iban a poner así, él estaba jugando y dijo, ¡no! Le hizo así. Y se echaron para atrás. Es verdad. Hay personas que rechazan. Pero muchos de nosotros rechazamos el evangelio una y otra vez. Rechazamos el evangelio quizás durante años hasta que finalmente aceptamos la gracia de Dios. ¿Es así o no es así? Conversando con los hijos míos, todos ellos hicieron una profesión de fe más o menos a los 3 años y medio de edad. Porque uno tenía devocionales con los niños y les hablaba del Señor, les hablaba de su pecado, les hablaba de arrepentimiento, de pedir perdón al Señor. Y ellos, claro, los niños son esponjas. Pero me dice Ana en estos días que nosotros presentamos la obra Hombre Muerto, me corrigió algo que yo pensaba que había sido de otra manera, que ella realmente se convirtió con la presentación de la obra Hombre Muerto. No sé si fue la segunda o tercera vez, no sé, la segunda vez, algo así, la tercera. Ella realmente se convirtió con esa obra. Gloria al Señor. Pero creció. ¿Cuántos años tenías, mi amor? 11, 12. Ok. Por ahí es que tenía. Pero toda esa vida, mire, ¿durante cuántos años estuvo ella escuchando el Evangelio? Y entendiendo el Evangelio. ¿Cuántos años? Entonces, es cierto que nosotros huimos del Señor, pero hay un mensaje que
obedecer. Y si tú estás aquí esta mañana y tú todavía no has respondido finalmente al Evangelio, debes responder ya. Ustedes saben por qué, porque el Evangelio es la salvación de tu alma en Cristo Jesús y en Él exclusivamente. Si tu alma no estuviera en peligro, estimado amigo, estimada amiga, si tu alma no estuviera en peligro, tú no necesitarías un Salvador. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, salvarnos a todos nosotros. Y para que la salvación se haga una realidad en nosotros, lo primero que necesitamos entender es que somos pecadores, que yo soy pecador, que yo pequé contra Dios, que yo le ofendí. Y después tengo que entender que yo estoy bajo su ira, yo estoy expuesto a su castigo. Y después tengo que entender que el Señor Jesucristo vino para recibir sobre Él el castigo que yo merezco, que tú mereces. Y después entender que la obra de Cristo en la cruz fue efectiva. Por lo tanto, Él sí te puede salvar, sí te puede perdonar, sí te puede dar la salvación y la vida eterna. Entonces tienes que entender que tú tienes que arrepentirte y entregarte a Él. Es bien sencillo. Tú eres pecador, Cristo es el Salvador. ¿Qué vas a hacer? ¿Puedes pagar por tu pecado o que Cristo pague por tu pecado? ¿Qué tú prefieres? ¿Quieres pagar por tu pecado? No hagas nada, sigue como vas. Un día morirás, terminarás en el infierno donde Dios no quiere que vayas. O te puedes arrepentir y entregar al Señor Jesucristo y recibirás vida eterna en gloria con Él para siempre. Eso es bien sencillo. La parte difícil es el arrepentimiento. Tienes que aceptar este mensaje, obedecer, arrepiéntete y conviértete a Él. ¿Por qué la gente, el hombre, huye de Dios? Porque hay mandamientos que no están dispuestos a obedecer. Porque afecta nuestra comodidad. Nosotros estamos muy cómodos en cómo estamos viviendo la vida. Muy cómodos. Estamos sufriendo algunos están sufriendo con serios problemas, pero de ahí a arrepentirme y entregarme a Cristo, no es suficientemente serio por lo que yo estoy pasando. Para el creyente, tú tienes que salir a ser discípulos. Tú tienes que salir a compartir la palabra de Dios con alguien una y otra vez hasta que se arrepienta, y entonces tú le puedes guiar a ser un discípulo del Señor Jesucristo. No un bautista, no una persona que viene a la iglesia bautista cristiana. No es eso. Es un discípulo de Cristo que sigue a Cristo, congregándose con nosotros, adorando a Dios con nosotros y entre nosotros. Eso es muy diferente. No queremos bautistas de nombre. Lo que queremos es gente arrepentida y que tenga al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, siguiéndole a Él, obedeciéndole a Él, adorándole a Él, proclamándolo a Él. Despierta tú que duermes, dice el apóstol Pablo en Efesios 5:14. Despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay muchos creyentes que estamos dormidos. Y obedecer al Señor a menudo exige cambios de raíz, cambios profundos, porque cambios que tiene que meterse en esas áreas dolorosas de nuestra vida y remecerlas y quitarlas del medio.
situaciones sumamente incómodas en nuestra vida que tenemos que quitarlas de nosotros para finalmente obedecer al Señor. Situaciones que a menudo hasta son vergonzosas en nuestra vida. Que si yo hago algo sobre eso, si hago algo sobre eso, se va a manifestar, se va a poner en evidencia cosas vergonzosas en mi vida y por lo tanto yo prefiero mantenerme en desobediencia a pasar vergüenza. Eso sucede. Exige que hagas ajustes en tu vida. Ciertamente. Estimados hermanos, nosotros cada vez estamos más ocupados. Cada vez hay más exigencia en nosotros. Recientemente vi un video, un jefe que le decía a una empleada: tú tienes algo que mucha gente desea. ¿Y qué? Un empleo. Y ciertamente es un privilegio hoy en día tener ingresos fijos. Es un gran privilegio. ¿Eso qué significa? Que para uno mantener ese empleo cada vez tiene que estar más esclavizado. Tiene que atender cada vez a más y más exigencias de parte de las empresas para las cuales nosotros trabajamos. Y si nosotros somos dueños de nuestro propio tiempo, si nosotros tenemos trabajos, ¿verdad? Desde técnicos que salen a resolver problemas, como el hermano Carlos que sale, usted necesita tiene un problema de vidrio, hable con Carlos. Él le resuelve el problema de vidrio. El otro día lo llamé, el viernes, ¿verdad? Lo llamé, estaba él encaramado encima de un tractor, ¿okay? Resolviendo un problema de un vidrio. Y si no era un problema de un vidrio, era otro problema, pero él lo resuelve. A mí me ha resuelto problemas de plomería, problemas de vidrio y no sé qué otras cosas. El hecho es que cada vez tenemos que trabajar más y más y más, porque hay mucha exigencia sobre nosotros. Y entonces, otra cosa más en mi vida. Tengo que ajustar mi vida, sí, tengo que ajustar mi vida, tengo que hacer ajustes en mi vida para que dentro de mi tiempo, de las 24 horas que tengo, yo pueda tener un tiempo para el Señor y un tiempo para servir al Señor y un tiempo para predicar la palabra de Dios. Quizás no necesariamente es todos los días, por lo menos una vez a la semana deberías tenerlo. Por lo menos una vez a la semana. Y si tienes que hacer ajustes, haz los ajustes. ¿Por qué la gente huye de la presencia de Dios? ¿Por qué la gente huye de la voz de Dios? ¿Por qué aún en este momento, al predicar este mensaje, hay personas que están diciendo, bueno? ¿Por qué? Porque afecta a nuestra comunidad. Tengo que hacer ajustes que yo no quiero hacer, porque termino el trabajo sumamente cansado. ¿Cuántos hermanos a través de los años trabajaban inmensamente entre nosotros, haciendo todo tipo de servicio, o haciendo por lo menos uno o dos de una manera sumamente fiel? Y el Señor glorificando su nombre a través de su servicio, y hoy en día, por causa de diferentes situaciones, no lo vemos por parte. ¿Qué pasa? ¿Por qué el hombre huye? Porque hay mandamientos que no están dispuestos a obedecer. La palabra de Dios ataca nuestros más íntimos deseos y prioridades cuando no estamos alineados con los de Dios. ¿Por qué el hombre huye de la presencia de Dios? Porque hay mandamientos que no están dispuestos a obedecer.
segundo lugar, porque hay un trabajo que no están dispuestos a hacer. Y si ustedes se dan cuenta, es una cosa que va construyendo sobre la otra, un punto que va construyendo sobre el otro. Es un trabajo que exige mucha preparación espiritual. Pero yo no soy un pastor, yo no estudio un seminario. No, pero la palabra de Dios dice que tú y yo tenemos que escudriñar las Escrituras. Eso significa que tenemos que buscar en las Escrituras como un minero busca en una mina. Proverbios capítulo 2, tú lo puedes ver. Escudriñar es excavar y excavar y excavar, profundizar, sudar. Eso implica trabajo y el trabajo implica tiempo. Esa es la realidad. Pero, amados hermanos, ¿por qué estamos aquí? El fin de semana pasado fue maravilloso. ¿Cuántas enseñanzas? Enseñanzas que la mayoría de nosotros conocíamos perfectamente, pero como el Señor nos las trajo de una manera fresca. La mayoría de los que estamos aquí, probablemente con la excepción de Manuel y su hermana Elizabeth, estamos un poquito pasados de peso. Eso significa que alguien está pagando por la comida que tú y yo comemos. ¿Verdad que sí? Eso significa que alguien está trayendo ingresos. ¿Por qué estamos nosotros trabajando? ¿Por qué tenemos que salir a trabajar 6 días a la semana? Algunos 7, algunos 8, como están las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros estamos tan afanados en hacer dinero? La razón real es porque queremos más cosas. Queremos un mejor carro, queremos un apartamento más cómodo, queremos unos muebles más cómodos. Después que tenemos unos muebles, ahora queremos otros muebles. Después que teníamos un comedor, ahora queremos otro comedor. Queremos una ropa más cómoda, queremos viajes. ¿Verdad? ¿No es así? Que queremos más cosas. No nos sentimos satisfechos con lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué aprendimos la semana pasada? Aprendimos que Dios nos tiene a nosotros y nos da nuestro trabajo, ¿para qué? Para que seamos instrumentos en la obra de Dios. Esa es la razón, amados hermanos. Instrumentos en la obra de Dios. El trabajo que el Señor te ha dado a ti y a mí es para la obra de Dios. Toda tu vida y toda mi vida tiene que estar dirigida a la obra de Dios. Pero pastor, yo tengo que salir a trabajar. Ciertamente, mis hermanos, yo trabajé durante 18, 19 años también en el área secular. Yo sé lo que es eso, sé lo difícil. Sé cuando la gente te quiere serruchar el palo en el trabajo. Sé cuando el jefe te exige cosas que no debe exigirte, que tú sientes que es injusto, ¿verdad? Que es una palabra preferida de los empleados. Eso es injusto. ¿Okay? Y sé todas esas cosas, pasé por ellas. Sé de los boches que te dan, que tú no te lo merecías y no lo merecía otro. Sé de todas esas cosas. Pero amados hermanos, ¿para qué estamos aquí? Estamos aquí es para ser instrumentos de Dios en esta tierra. Es para ser instrumentos de Dios. Hay trabajo que hacer, pero no es necesariamente tu trabajo secular. Eso es un instrumento. Tu trabajo secular es un instrumento. El trabajo que es para vida eterna, el trabajo que tiene valor eterno, ese es tu trabajo real.
El otro es solamente una vía a través de la cual Dios te permite que tú te sostengas y a tu familia para que ustedes puedan servirle a Él. Pero esa perspectiva, la mayoría de los cristianos completamente la han borrado de su mente, de su corazón. Y hermanos, es verdad, hay personas que Dios le ha dado una característica específica de producir dinero. Y las personas que normalmente están produciendo dinero, son máquinas de producir dinero. Ahora, ¿por qué Dios los ha hecho tan capaces de producir dinero? Para que se compren un yate, y una casa en Miami, y una casa en Cap Cana, y una casa y para que se den viaje en Guam, y una casa y entonces un viaje aquí y otro viaje allá. Y no es, hermanos, si Dios le ha dado más que suficiente y usted puede tener esas cosas, invíteme. No estamos en contra de eso, lo que estamos predicando es que eso no sea el fin, sino un medio. Hay un trabajo que no estamos dispuestos a hacer. Es un trabajo que exige prioridad. No estamos dispuestos a sustituir actividades que ya tenemos por el trabajo al que el Señor nos llama. Se nos olvida que el Señor dijo a través de Pablo: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida. Sin embargo, nosotros hemos sido asimilados por Dios, estamos en su ejército, pero nosotros decimos: tengo tantos asuntos en la vida que no tengo tiempo para ser soldado. ¿Por qué el hombre huye de la presencia de Dios? En tercer lugar, porque hay un mensaje que no están dispuestos a predicar. ¿Habrá alguna otra manera de demostrar que el mensaje que nos ha sido encomendado es lo más importante que podamos hacer? Todo esto, hermanos, miren a Jonás. El Señor le dijo: levántate y ve a Nínive. Eso no era, Dios no estaba negociando con Jonás. Dios no estaba sugiriéndole a Jonás algo que él tenía que hacer porque ya que él estaba de vacaciones. No era una sugerencia. Jonás no es que el trabajo de él, como es un trabajo ligero, él trabaja de 8 a 4 de la tarde y ya, como mira, a las 4 de la tarde tú puedes ocuparte. No. Tu trabajo principal es: levántate y ve. Id y haced discípulos. El Señor no dio explicaciones, el Señor no negoció, el Señor dice: ve a ser discípulos. ¿Y a quién se lo dijo? Podemos discutir, el Señor se lo dijo a los 12, a nadie más. Esteban no estaba entre los 12. ¿Qué hizo él? Fue y predicó el Evangelio, y por predicar el Evangelio lo mataron. Timoteo no estaba entre los 12. Silas no estaba entre los 12. Tito no estaba entre los 12. Epafras no estaba entre los 12. Pablo no estaba entre... Bueno, eso es discutible. Yo personalmente creo que Pablo fue el sustituto de Judas. Hay otros que dicen no, porque Pedro en el capítulo, pero eso es cosa aparte, no está dentro del tema. Hay un mensaje que predicar, hermanos. Es un mensaje de vida o muerte. Si tú te mueres hoy, ¿para dónde tú vas? ¿Tú estás 100% seguro que si tú te mueres ahora, hoy, tú vas a la presencia de Dios? Déjame ver tu mano.
¿Sí? Gloria a Dios. Qué bueno. Amén. Qué bueno es saber eso, ¿verdad? Qué bueno es saber eso. Ahora, tú vas a la presencia de Dios no porque tú eres mejor que los demás, sino porque tú aceptaste el mensaje de Dios para ti. Tú te arrepentiste en Cristo Jesús. Y Él te salvó y Él te puso a salvo. Ya tú estás a salvo. Eres hijo de Dios ahora. Y dice que a los que Dios escogió, Él predestinó, a los que predestinó, Él, recuerdo cuándo va ahora, y finalmente dice, los glorificó. ¿Qué significa eso? Que Dios en su plan ya te glorificó. Yo no sé tú, pero yo no me siento glorificado. Pero yo sé, es seguro, 100% seguro, que seré glorificado algún día. Porque en su plan, Dios dijo, ya, tú y yo seremos glorificados. Qué bueno es saber eso. Qué bueno es saber que mi pecado ya no me condena. Qué bueno es saber que la paga del pecado es muerte, pero que ya yo no voy a pagar por mi pecado, porque Cristo, mi Señor, pagó por mi pecado. Qué bueno es saber eso. Qué bueno es estar convencido de eso. La palabra de Dios es muy clara. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Una pregunta, vida eterna, ¿cuándo termina? Es eterna. Termina cuando tú peques 3 veces. Yo no entiendo a las personas que entienden que la salvación se pierde. No entiendo de dónde lo sacan. Si la vida es eterna, ¿por qué es eterna? Si ya comenzó, entonces, imagínese el Señor en este juego. Pecaste, te la quito. Te arrepientes, te la doy. Pecaste otra vez, te la quito. Te arrepientes otra vez, toma. Ajá, mira. ¿Verdad? Porque ¿cuántos de nosotros no estamos pecando constantemente? Además, la Escritura dice, el Señor Jesucristo de su propia boca dijo, no perecerán. ¿Y qué significa jamás? La última vez que yo lo busqué en el diccionario, significa, ¿ustedes saben qué? Jamás. Qué bueno es ese mensaje, mis hermanos. Ese es el mensaje que nosotros tenemos para llevar a otros. ¿Dónde están tus frutos? ¿Dónde están tus huellas que muestran que has pasado por ahí? ¿En cuáles vidas puedes decir, dejé mis huellas en esta vida y en esta vida? Hermanos, no hay otro mensaje porque no hay otro nombre. El amor que Dios tiene hacia los pecadores no tiene límites, hermanos. El mensaje es ese. Que Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren cómo Dios perdonó a Nínive. ¿Cuál era el mensaje? Jonás, levántate y ve y pregona en Nínive. Dentro de 40 días esto será destruido. Todo será destruido. Una ciudad completa será destruida. Centenares de miles de personas habían en Nínive. Todo será destruido. Ve y predica ese mensaje. Es un mensaje de juicio. No era un mensaje, ay, arrepiéntete por favor, es para que no vaya para el infierno. No, era un mensaje de juicio. Pero en ese mensaje de juicio estaba un mensaje de amor. ¿Ustedes saben por qué? Porque fueron avisados. Y avisar que
40 días, dentro de 40 días, todo esto va a ser destruido. Dar el aviso es un acto de amor, porque le está dando oportunidad para el arrepentimiento. ¿Y qué sucedió? Se arrepintieron. Toda la ciudad se arrepintieron, probablemente hasta los perros se arrepintieron, todos se arrepintieron. ¿Y qué hizo el Señor? Destruyó la ciudad a los 40 días, los perdonó a todos. Pero fíjense cómo el Señor también perdonó al mensajero rebelde. Al mismo Jonás el Señor lo perdonó. Y no solamente eso, sino que Dios utilizó la rebeldía de Jonás para salvar a unos marineros idólatras. Fíjense el versículo 14 al 16. ¿Qué sucedió? Dice que ellos temieron a Jehová. Y ellos después sirvieron a Jehová y ofrecieron sacrificios a Jehová. Y ellos aceptaron a Jehová en sus vidas, cuando antes estaban orando a otros dioses. Cuando se dieron cuenta que esos dioses estaban durmiendo como Jonás, ¿okay? Y después que vieron que el Dios verdadero, dijo Jonás, el que hizo los cielos y el mar. Después que ellos vieron a Dios actuar, ellos se sujetaron al Señor. Ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros llevemos. Es un mensaje que tenemos que estar dispuestos a predicar. Es un mensaje directo, mis hermanos. Existen dos opciones. Tú pecas, dice la Escritura, todos pecaron. Tú eres pecador. Sí, tú eres pecador, tú eres pecadora. Eso significa que tú pecas contra Dios constantemente. Y Dios te tiene en su lista de pecadores y la paga del pecado es muerte. Él te tiene ahí, tus pecados están delante de Él. Ahora, si tú no te arrepientes, tú vas a recibir el castigo porque la paga del pecado es muerte. Esa es la primera parte, esas son las malas noticias. El Evangelio son buenas noticias, donde en el mismo versículo, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, si te arrepientes y te entregas a Cristo, Él te perdona y te da la vida eterna, pero es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Exclusivamente. Esto es nuestro mensaje. Es directo. No debemos adornarlo demasiado. No debemos diluirlo para nada. A algunos les gusta, a otros no les gusta. Este es el mensaje. Ahora, el Señor le dijo a Jonás, levántate y ve y pregona contra esa ciudad. Pregona. Esa palabra pregonar es muy interesante. Significa llamar, gritar, emitir un sonido alto. Significa hacer un llamado, gritar por ayuda. Significa proclamar en alta voz. A veces se utiliza para leer en alta voz, para que un gran grupo le escuche. Hacer una invitación en estilo de proclamación. Cuando tú predicas de esta manera, proclamando a todo pulmón, por así decir, cuando predicas de esta manera, es imposible esconderte. Ni esconder de dónde vienes. Es imposible ser discreto. Además, este mensaje que tenemos no es un mensaje para unos cuantos. Es un mensaje para todos. Todos tienen que oírlo. No hay razón para ser discreto. Es un mensaje de salvación para todo aquel que cree. Y para que aquel tenga oportunidad de creer, tiene que escucharlo primero. ¿Y cómo escucharán si no hay nadie que vaya a predicarles? Pero sí hay razón para anunciarlo en alta voz. Y la razón es que hay un peligro para tu alma.
Si tu alma no estuviera en peligro, Jesucristo no hubiese muerto. Si tu alma no estuviera en peligro, no necesitaríamos un Salvador. ¿Salvarnos de qué? Dios ha provisto perdón en su Hijo Jesucristo. Ese es parte de nuestro mensaje, perdón. Tú has pecado y tienes perdón en Jesucristo. Ya Isaías decía, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. Finalmente, ¿por qué la gente huye de Dios? Porque hay lugar a los que no están dispuestos a ir. Hermanos, hay lugares que no estamos dispuestos a ir. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Jonás no estuvo dispuesto a ir a Nínive. Nínive no era parte de sus planes, aun cuando vino una orden directa de parte de Dios. Él odiaba la ciudad de Nínive. Eran violentamente opresores los ninivitas. Pero Dios nos manda más allá de nuestras fronteras, hermanos. No importa el tipo de fronteras que tú te pongas, Dios te manda a ir más allá de eso. Dios te dice, dentro de tus fronteras, sí, en tu Jerusalén, pero más allá, en toda Judea, también en Samaria y al resto del mundo. Pero se nos hace difícil salir de nuestra casa. Se nos hace difícil ir a un sitio donde no haya aire acondicionado y se suda demasiado. Se nos hace difícil disponer en nuestro presupuesto dinero para la gasolina, para el combustible, para nosotros trasladarnos aquí y allá para ir y hacer discípulos. Se nos hace difícil disponer recursos para eso. No solamente tiempo, no solamente disposición, también recursos. Pero el Señor nos manda más allá de nuestras fronteras. Estimados, qué gozo es ver una persona y veo algunas aquí entre nosotros, pensando que estaban en los caminos de Dios, personas que hasta con un corazón inclinado hacia las cosas de Dios, pero no conocían el mensaje verdadero del Evangelio. Y pudimos predicarle el Evangelio, y pudimos orientarles en los caminos del Señor, y hoy están fieles aquí desde hace un buen tiempo, y sirviendo al Señor ya. Qué gozo es ver eso, hermano. Usted no se imagina el gozo que hay. ¿Cuántas personas están en los caminos de Dios por ti? ¿Cuántas personas más deberían estar en los caminos de Dios por nuestro instrumento? Hay pastores que tengo demasiado trabajo. Sí, eso es parte del problema. Amados hermanos, necesitamos cortar, hacer ajustes. ¿Ustedes se han dado cuenta? Las noticias andan... Es increíble cómo en los últimos 5, 6, 7 años, cómo se ha revolucionado este mundo como nunca antes. Tengo 34 años que el Señor me dio conciencia del pecado, de la realidad del pecado. Y en estos 34 años, nada como los últimos, 7, 8 años, no sé cuántos años. Pocos años, 5 a 8 años. Nada como estos últimos años. Es increíble cómo la gente está cambiando, llamando bueno a lo que es a todas luces claro, demoníaco, terrible para todo el mundo.
¿Cómo es posible que haya, miren cómo está la maldad, cómo es posible que haya una señora que viene de un país infectado por el ébola, estuvo en contacto con pacientes de ébola, cuando va a entrar a Estados Unidos le ponen en cuarentena, y esta malvada está demandando porque la pusieron en cuarentena? ¿Cómo es posible que siquiera el gobierno le está haciendo caso a ella? ¿Ustedes ven la maldad que hay? Pero eso no es nuevo. No. Quizás es por las noticias que hoy en día cualquiera que estornuda ya se sabe en China, por lo rápido que tenemos en los medios, ¿verdad? Del internet, etc. Quizás es por eso, pero no me parece que sea solamente por eso. Es que la maldad está creciendo, hermanos, y tenemos un mensaje de urgencia. Y ese mensaje requiere que salgamos de nuestra zona de confort. Ese mensaje requiere que yo haga lo que no quiero hacer, lo que no está en mi naturaleza de hacer, porque mi naturaleza es pecaminosa, mi naturaleza es egoísta, mi naturaleza es estarme quieto en mi casa y es entretenerme. Mi naturaleza es ocuparme con las cosas que yo quiero, que me gustan, que me traen placer. Esa es mi naturaleza. Pero como yo no me debo a mí mismo, eso es idolatría, sino que yo adoro a un Dios grande, un Dios glorioso, un Dios santo, un Dios que tiene un mensaje y un encargo para ti y para mí, entonces yo me obligo a salir de mi zona de confort, a ir a lugares que no quiero ir, a colocar en mi agenda acciones y citas y reuniones que en mi carne no quiere ir, pero una vez ido y una vez trabajado en la gracia de Dios y ver cómo su gracia está afectando las vidas, entonces el nuevo hombre en Cristo Jesús dice, aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, la edad no es excusa. La edad no es excusa. Yo siempre a menudo pongo a mi mamá como ejemplo, porque mi mamá tiene 79 años de edad. Y una de las cosas que más le gusta a mi mamá al día de hoy es salir a predicar el Evangelio. Y el grave problema es que mi mamá no encuentra pareja. ¿Ustedes están escuchando eso? Mi mamá no encuentra una persona que esté dispuesta a ir con ella a tocar puertas. Una persona no aparece. A través de los años, él me ha dicho, yo salí a predicar con fulano y tal. Y duraron 3, 4 años predicando. Entonces buscó a otra persona. ¿Sí? Duraron 1 año. Después vino otra persona. 6 meses. No aparece una persona. La edad no es excusa. Y si usted tiene problemas físicos, es otra cosa, pero usted sí puede ir en oración. Usted sí puede ir en oración, preparando el camino en oración. Hermanos, qué gran bendición. ¿Puedes tú escapar de la presencia de Dios? Nosotros a veces, como Jonás, levantamos vuelo peligroso, huyendo de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Quizás entre nosotros aquí hoy hay alguna persona que ha sentido y ha estado percibiendo que el Señor le está llamando, quizás hasta a entregarse a tiempo completo al ministerio. Y estás huyendo. Hay áreas quizás en alguno de ustedes que tú dices, que tú sabes que el Señor te está llamando a entregar esa área, a renunciar a esa área. Y tú estás razonando, estás racionalizando eso.
es que no hay ningún mal con hacer esto, pero el Espíritu de Dios está cargando tu conciencia diciendo, aunque muchos dicen que no hay nada malo, pero yo quiero que tú me entregues esa área. Aunque hay un pueblo grande dentro del cristianismo que dice que no hay ningún problema con esto, sin embargo, yo te estoy pidiendo a ti que tú me entregues esa área, que renuncies a eso. Y el Espíritu de Dios te habla y te habla y te habla a tu conciencia, y tú te has resistido, porque no hay nada malo con eso. Sí, está bien, pero a ti Dios te la está pidiendo. Y si Dios te lo está pidiendo a ti, entrégalo. Alguna razón el Señor tiene detrás de ello. Y la razón es buena. Es para tu bien, es para su gloria y seguro que es para el bien de muchos otros. Entrégale esa área. Entrégale eso. Puede ser hasta que el Señor te esté pidiendo a una persona y tú no se la quieres entregar. Y no estoy hablando que tú la mates, ni estoy diciendo que si tú la entregas el Señor la va a matar, porque puede ser un esposo, puede ser la esposa, puede ser un hijo, puede ser la mamá, puede ser una abuela. No estoy diciendo eso, pero a menudo nosotros idolatramos gente. Puede ser que sea tu trabajo, puede ser que sea tu carro, puede ser que sea lo que sea. A mí en mis cosas nadie me las toca. Hermano, nosotros podemos llegar a estar tan obstinados, y con esto termino, que aún nosotros podemos utilizar una apariencia de piedad que realmente no es otra cosa que una obstinación carnal. Eso sucedió en el versículo 12, si ustedes se dan cuenta. ¿Qué haremos contigo? Después que Jonás le dijo a los marineros, que realmente la palabra literal es saleros, gente que son de sal, probablemente porque eran marineros de agua salada o porque quizás traficaban con sal, o sea, negociaban con sal. Pero estos marineros, dice que Jonás les había dicho que él estaba huyendo de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando ellos entendieron, entonces, ¿qué vamos a hacer contigo? Y dice Jonás, versículo 12, pues tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Óyeme, ¿está dispuesto a dar su vida por ellos? No, él está dispuesto a morir antes que obedecer a Dios. La obstinación de un hijo de Dios puede ser a este nivel. Y claro que nosotros decimos, sí, pero yo no me atrevo a eso. Amados hermanos, lamentablemente nuestra carne es tan terrible. Y mientras yo estoy predicando este mensaje, el Espíritu de Dios está ahí, mira, ahí está ahí, huyándome a mí. Nuestra carne es tan terrible, nosotros hacemos eso que hizo Jonás y más. Nosotros no estamos bregando, ¿verdad? No estamos en una nave en alta mar, pero sí estamos navegando en nuestras vidas. Dispuestos a no hacer algunas cosas que Dios requiere que hagamos. El pastor Joaquín ha predicado 2 mensajes ya. ¿Cómo se llaman esos mensajes? Dios te quiere usar. Y eso se inventó Joaquín, ¿verdad? Y él vino de Guam con un mensaje nuevo. Nunca habíamos escuchado ese mensaje, ¿verdad que no? Completamente nuevo para nosotros. Nadie sabía eso. Y la Biblia decía eso. ¿Cómo va a ser? La Biblia decía eso, que Dios me quiere usar. Yo no lo sabía.
Pero lo bueno es que Dios, como nosotros somos duros, nos repite, nos repite, nos repite. Y qué bueno que el Señor trae frescura en esos nuevos mensajes. En ese mensaje que trajo el pastor Joaquín, en esas dos oportunidades. Y es cierto, Dios te quiere usar a ti y a mí. No importa la edad. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar que somos como Jonás, Jonás encontró misericordia y gracia delante de ti también, a pesar de su pecado. Gracias, buen Dios. Gracias porque tú perdonaste a toda la ciudad. Gracias, Señor, porque estás dispuesto a perdonarnos a nosotros también. Porque tú nos invitas. La invitación está completamente abierta de que nos acerquemos a tu trono. Es un trono de gracia para nosotros alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y necesitamos ayuda porque nuestra carne es mala, es terrible. Nuestra carne huye de ti, buen Dios. Pero aquel nuevo hombre que tú has creado en Cristo Jesús, que vive en nosotros, en ese nuevo hombre nosotros queremos hacer tu voluntad. Nosotros queremos estar en el mismo centro de tu voluntad, sabiendo que hallaremos gracia mientras estamos en tu voluntad. Oh bendito Padre, mueve nuestros deseos, cámbianos, sustituye las cosas que son el agrado de nosotros, Señor. Despójanos de nosotros mismos y vístenos de nuestro Señor Jesucristo y ayúdanos a ser instrumentos de gracia en tus manos para gloria de tu nombre, para salvación y para gozo de centenares y hasta miles de personas, Señor. Ayúdanos, oh Padre. A pesar de nosotros, te pido que tú obres en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.